Listo, muchas gracias. Ya. A ver, vamos a ver. La clase anterior estuvimos hablando sobre las aplicaciones, ¿no? Ejercicios de aplicación al movimiento ondulatorio. Y habíamos estado adelantando ya un poco que íbamos a estar trabajando con ondas sonoras sobre una superficie esférica, una cavidad esférica. Entonces vamos a analizar las ondas sonoras que se emiten en una cavidad esférica debido al movimiento ondulatorio, y entonces ahí vamos a ver cómo se generan las líneas nodales o las superficies nodales, si lo queremos, sobre la superficie de esa esfera. Un ejemplo sería la vibración de la superficie terrestre ante un terremoto, ¿no? Ante un movimiento sísmico. Entonces, vamos a ver, sea una esfera, una cavidad esférica de radio A, ¿ya? Totalmente sólida, ¿no? Llena, y vamos a determinar las configuraciones de las ondas estacionarias en el interior de esa cavidad. O sea, vamos a determinar los modos vibracionales y además vamos a determinar las líneas nodales, los autovalores de frecuencia, ¿no? Que se emite por cada modo vibracional, etc. Bien, entonces empecemos. Planteamos el problema como un movimiento ondulatorio, ¿no? Phi tt, phi es la función de onda de los desplazamientos transversales a la dirección de propagación de la onda. Entonces va a ser derivada doble con respecto al tiempo de esos desplazamientos transversales. C cuadrado laplaciano de phi. Ojo, hago hincapié también aquí de que no necesariamente phi viene a ser, y cuando estamos hablando de ondas sonoras, ¿no? De ondas de presión, no solamente phi viene a ser los desplazamientos transversales perpendiculares a la dirección de propagación, sino también pueden ser la presión, puede ser la densidad, puede ser el potencial de velocidades. Ustedes recordarán, un potencial de velocidades es aquel que proviene del cual podemos encontrar la velocidad como el gradiente de esa función escalar potencial. Entonces también de ese potencial, se puede escribir la ecuación de onda. Para él se puede escribir la ecuación de onda, y bueno, hay varias variables, ¿no? Como habíamos visto en los modelos matemáticos en el primer capítulo del curso, que satisfacen la ecuación de onda, ¿no? En el caso de movimiento de ondas de sonido. En este caso estamos trabajando con ondas de sonido. Y bien, y en este caso, por ejemplo, aquí como están leyendo, aquí formularemos el problema en términos del potencial de velocidades. Estoy tratando con el potencial de velocidades, no exactamente con los desplazamientos transversales, aunque también pueden ser ellos, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, bien, entonces la ecuación es una ecuación de onda. La condición de frontera, vamos a asumir de que nada de la materia que está vibrando en la superficie de esta esfera se proyecte hacia afuera. O sea, es como que estuviera totalmente clausurada, la superficie está totalmente aislada diabáticamente, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de la Tierra no se ve ese aislamiento adiabático. Sin embargo, podríamos considerar ese aislamiento, por ejemplo, podría ser la atmósfera, o podría ser otro aislamiento, simplemente nada, o sea, no se está liberando nada de materia hacia el espacio. O sea, las capas terrestres más superficiales están sólidamente unidas a la Tierra, y entonces no se está liberando nada, y entonces podríamos asumir que el flujo de materia es igual a cero, ¿no? O sea, la derivada de phi con respecto a r en dirección radial, por supuesto, de salida, a nivel de la superficie en R igual a cero. Entonces, simulamos así nuestro problema. Aquí ustedes se preguntarán, si es un problema tiempo dependiente, ¿dónde están las condiciones iniciales, no? ¿No? Porque este problema sería completo, además de la ecuación diferencial y la condición de frontera, debería tener condiciones iniciales. Sí, es cierto, ¿no? Puede tener condiciones iniciales, solamente que son las ya bien conocidas, ¿no? La velocidad inicial y la posición inicial. Y nosotros sabemos que las condiciones iniciales lo único que hacen es determinar las constantes de integración. Una vez resuelto, por supuesto, todo el problema, una vez analizado todos los modos vibracionales, sus frecuencias vibracionales, o sea, sus autovalores, ¿no? De trabajo, y además sus líneas nodales, y, o sea, una vez analizado todo, yo podría después encontrar los coeficientes de integración, las constantes de integración a base de las condiciones iniciales. Entonces, se dan cuenta de que todo el análisis que yo podría hacer de importancia no precisa de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales solamente determinan la unicidad del problema, o sea, que el problema sea único, determinando esas constantes de integración y dejando fija una sola respuesta para el problema, ¿no? Más de eso, en lo que respecta a interpretaciones, las condiciones iniciales no me dan más información. Entonces, vamos a obviar las condiciones iniciales y vamos a centrarnos más bien en la parte, en la solución phi general.
¿ya? Para poder analizar las líneas nodales, los modos vibracionales, qué modos se propagan, cuáles no, las frecuencias vibracionales que son los autovalores del problema de Sturluville, todo eso, ¿no? Entonces, partimos de ahí. Entonces, como no voy a dar condiciones iniciales, voy a suponer una solución armónica periódica en el tiempo. Y entonces, tal como habíamos hecho ya, ustedes recordarán en la vibración también de sonido dentro de una cavidad rectilínea, una quena, recuerdan, o como lo que imitaba una flauta, ¿no? E igual acá también vamos a plantear una solución del tipo, fíjense, fica de RT, o sea, de posición y de tiempo, una solución independiente del tiempo, solamente dependiente de posición, por la parte temporal, ¿ya? Que la estamos tomando como un exponencial imaginario, ¿no? De omega t, como sabemos esto, por la fórmula de Euler, por la ecuación de Euler, la ecuación más famosa de variable compleja. Esto es una combinación lineal de coseno y seno, como debe ser una onda normal, ¿no? O sea, que dependa de senos y cosenos, o sea, dependa de funciones periódicas, ¿no? De formas ondulatorias. Entonces, estoy proponiendo una solución exponencial de menos i omega t, como también hubiese propuesto una solución para la parte temporal exponencial positivo, o también una combinación de lineal de exponencial positivo más exponencial negativo, como comúnmente se hace, ¿no? Como comúnmente se hace cuando vimos, por ejemplo, el movimiento vibracional de la membrana circular. Habíamos propuesto una solución de combinación lineal de los dos exponenciales, uno positivo y otro negativo. En general, no interesa si es un exponencial negativo, positivo o combinación lineal de los dos. Igual, cuando yo haga las operaciones introduciendo esta solución en la ecuación diferencial parcial, me va a llevar a la misma solución espacio dependiente, únicamente espacio dependiente, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces, planteamos un ansatz diciendo de que la parte temporal tiene esta forma, ¿no? Llevando en cuenta de que tiene que ser una onda. Y además decimos que la frecuencia angular es igual al número de onda por C, lo que nos dice la física, ¿no? Número de onda por la velocidad de propagación de la onda es la frecuencia angular. Entonces, introducimos esta propuesta en la ecuación diferencial parcial, para que nos quede solamente un problema dependiente del espacio, y en la parte temporal, pues, se aísle, ¿no? Tratar de aislarla, eliminarla y quedarnos solamente con la parte espacial. Entonces, introduciendo, derivada temporal doble, corresponde solamente aquí, derivamos aquí, la derivada aquí sería menos i omega, o sea, todo el factor porque cuando yo derivo el exponente también, ¿no? Derivada del exponente con respecto al tiempo. Entonces, al derivar dos veces, el factor menos i omega, que es el factor de cuando derive ahí en el exponente, queda al cuadrado por la misma función exponencial de menos i omega t. Es la derivada doble, solo compromete a esta parte. Ahora, en laplaciano, arriba, c cuadrado laplaciano de phi, el laplaciano es un operador puramente espacial que solamente va a comprometer a esta función, acá, así k de r. Exponencial va a quedar libre. Entonces vamos a tener c cuadrado, el exponencial libre, por el laplaciano solamente de la función que depende de las coordenadas espaciales, ¿no? Ahí, como ven en los dos lados, el exponencial se anula. Entonces, siendo que el exponencial puede ser positivo, imaginario, negativo, imaginario, o la combinación lineal de ellos, siempre vamos a tener los factores comunes a los dos lados y los vamos a poder simplificar y nos va a quedar la misma ecuación, ¿no? Ustedes pueden hacer la prueba si quieren una combinación lineal de exponenciales positivo y negativo y reemplacen eso en la ecuación diferencial, van a tener la misma expresión, ¿no? No hay ninguna, no va a haber ninguna diferencia en el problema radial. Entonces, a ver, menos i cuadrado sería menos 1, omega cuadrado, si la función, ¿no? Dependiente solamente de la parte espacial, igual a velocidad de propagación al cuadrado por laplaciano de la función de onda, dependiente del espacio, nada más. Así, arreglando esto, nos queda laplaciano de psi más omega cuadrado sobre c cuadrado psi igual a 0, ¿no? Que me lleva, como sabemos, omega sobre c de la ecuación física, omega sobre c es el número de onda acá. Entonces, la ecuación me queda como la que ven aquí. Y como antes, también en los problemas anteriores, como antes, volvemos a obtener la ecuación de Helmholtz, ¿no? Bastante famosa esta ecuación, aparece justamente en esas simplificaciones de eliminar la parte temporal de la parte espacial, y la parte espacial queda una ecuación de Helmholtz. No me interesa la simetría, porque fíjense, ahora yo voy a trabajar con simetría esférica. Antes había trabajado con simetrías cilíndricas, simetrías cartesianas, igual, siempre había salido la ecuación de Helmholtz.
Entonces, solamente acá va a variar las cosas, ¿no? En el laplaciano, porque el laplaciano, dependiendo del sistema de coordenadas, dependiendo de la simetría de las coordenadas del problema, va a depender, pues, va a tener diferentes formas, ¿no? Bien, entonces, a ver, ¿cómo está quedando nuestro problema? Ahora la parte espacial está totalmente separada y ahora planteamos esa parte espacial. Sigue siendo una ecuación diferencial parcial porque el laplaciano ahora está en 3 dimensiones y sí, en 3 dimensiones depende de 3 variables, ¿no? Las coordenadas espaciales, en este caso de simetría esférica, la coordenada radial, la coordenada teta y la coordenada phi. Entonces, bueno, nos queda la ecuación entonces de Helmholtz y nos faltan las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera, de la misma manera como se separa acá, miren, la derivada con respecto de R solamente involucra a la función de onda psi dependiente del espacio. La parte espacial queda libre. El valor en R igual a A solamente en la parte espacial. Esto queda libre. Y como es igualado a 0, esto tiene que pasar al otro lado, ¿no? Al otro lado y solamente quedar la función derivada de psi radial con respecto a R en R igual a A igual a 0. Y ahora con derivadas simples ya no necesita derivadas parciales. No, todavía necesita derivadas parciales porque R es una función, es una dependencia en espacio, en todo el espacio, o sea, R, la coordenada radial que es esta, la coordenada teta y la coordenada phi. Entonces todavía tenemos una derivada parcial, ¿no? Y bueno, el exponencial se va porque el exponencial no podría ser 0, porque si el exponencial fuera 0 me daría la solución trivial y yo no quiero la solución trivial, ¿ya? Entonces solo la derivada tiene que estar involucrada acá, en la función espacial. Así entonces ahora mi problema queda de la siguiente forma. Ecuación diferencial y condición de frontera derivada de la función espacial con respecto de R en R igual a igual a 0. Toda la condición de frontera se traslada a la parte espacial. Ahora sí, resolvemos el problema. Este problema hubiese salido idéntico, si es que hubiésemos tomado en cuenta la parte temporal y hasta las condiciones iniciales. No va a haber ninguna diferencia, va a salir lo mismo. Entonces, como la parte espacial es la que más me interesa, es la que más vamos a analizar, entonces ya estamos contentos, ¿no? Porque solamente esta parte me va a traer toda la información posible de mi problema. Entonces, continuemos. Ahora, como la función de onda sí espacial solo depende de las coordenadas r, θ y phi, ahora mi problema es enteramente de eso, ya no depende del tiempo, y vamos a separar variables ya que el problema es lineal y homogéneo, tanto en la ecuación diferencial como en la condición de frontera. Entonces, por método de separación de variables, separemos. A ver, R de R, ¿no? La coordenada radial, la coordenada angular θ y la coordenada phi, ¿no? Ahí tenemos la separación. Comúnmente, en física matemática, un problema de tipo esférico junta estas dos soluciones, lo que corresponde a la solución θ y a la solución en phi, y le llama armónico esférico. O sea, el producto de esas dos le llamamos el armónico esférico. Como verán, los armónicos esféricos trabajan en las coordenadas θ y phi. ¿Dónde vemos eso? Pues si hablamos solamente de coordenadas θ, phi, quiere decir que la coordenada radial se hace constante en un determinado punto, y entonces lo único que estoy viendo con el armónico esférico es las dependencias en θ y phi, o sea, todo lo que sucede sobre la superficie de una esfera de radio fijo. O de repente no necesariamente la esfera de radio fijo, sino de repente un poquito más adentro, pero a un radio constante. Eso es lo que estamos viendo con y, θ, phi. O sea, todas las variaciones espaciales solo en θ y en phi. O sea, lo que sucede sobre la superficie esférica. Para eso es útil los armónicos esféricos, y no olviden nunca, los armónicos esféricos, por lo menos la palabra esférica dice que solamente depende de simetría esférica. O sea, los armónicos esféricos solo los tratamos en simetría esférica. Bien, entonces, vamos a usar ahora estos armónicos, ¿eh? Entonces, por eso hay que repasar los videos que les dije, ¿no? Así entonces, ahora vamos a la ecuación. A ver, el laplaciano en coordenadas esféricas, ustedes recordarán de su curso de métodos 1, ¿no? ¿Cómo se llama esto? De coordenadas curvilíneas. Era 1 sobre r cuadrado derivada con respecto a r cuadrado derivada con respecto a r de la función psi, más 1 sobre r cuadrado seno de θ derivada con respecto de θ de seno de θ derivada de la función con respecto a θ, más 1 sobre r cuadrado seno cuadrado de θ derivada doble con respecto de phi de la función. Eso es el laplaciano, ¿no? De la función psi. Entonces estamos escribiendo totalmente laplaciano porque yo no estoy viendo ninguna simetría.
¿ya? Estoy notando de que a medida que me voy desde el origen hacia afuera, hacia la superficie de la esfera, encuentro diferentes funciones. Eso es la dependencia con R. A medida que yo me muevo en dirección desde el eje Z de la esfera hacia abajo en un plano meridional de la esfera, estoy midiendo la coordenada teta. Y la coordenada phi la medimos en el plano XY de la esfera, ¿no? Rodeando todo el círculo en el plano XY de la esfera, es la coordenada azimutal, ¿no? Entonces, va a depender de las tres variables, la función de onda. Entonces, acá este problema es totalmente completo. Acá no veo asimetría, no veo nada, y lo completamos totalmente, ¿no? Más k cuadrado por la función de onda, k cuadrado por la función de onda igual a 0. Mismo así, el problema sigue siendo lineal, sigue siendo homogéneo, por lo tanto, ya continúa el método de separación de variables sin ningún problema, ¿no? Entonces, vamos a ver, sustituyendo esta forma R por Y en la ecuación y haciendo separación de variables, vamos a tener. En la primera, la derivada es radial, entonces Y sale para afuera, porque Y no depende de las coordenadas radiales. En la segunda, depende de teta, entonces sale R, ¿ya? Sale R. Y bueno, yo estoy separando solo en dos funciones, entonces lo único que puede salir es R, ¿no? Y en la otra, también R, ¿no? Y queda dentro porque depende de las coordenadas TTF. Y listo. Ahora, ¿qué sigue? Luego sigue hacer un producto, este R cuadrado sobre RY. Vamos a hacer el producto sobre toda esta expresión. Y vamos a ver que ya va separándose. Ya va separándose. Miren, acá está la parte radial unida con esta parte acá, ya me da la parte radial totalmente. Y la parte aquí ya depende solamente de TTV, ¿no? A pesar de que todavía depende de dos variables que vamos a seguir separando. Pero este es importante porque esos Y es lo que llamamos los armónicos esféricos. Bueno, separemos entonces. Ahora que ya tengo todo separado, se hace así. Tomamos la parte radial acá, juntamos con esta parte de acá que también es radial, ¿no? Y todo eso vamos a igualar a una constante L por L más 1. Esta constante es especial en separación, ya que me lleva a los armónicos esféricos, y los armónicos esféricos me llevan a los polinomios de Legendre. En verdad, asociados de Legendre, no los polinomios de Legendre. Los asociados de Legendre que tienen esta constante de separación L por L más 1, que es importante este tipo de separación, donde L son enteros, porque ella nos permite hacer convergencia de los polinomios asociados de Legendre. En el cuadradito ustedes recordarán de métodos 1, 2 por 2. ¿No? Entonces es necesaria esta constante, a pesar de que es una constante de separación simplemente, solamente que es un poco caprichosa, ¿no? Con el objetivo de que nuestra solución de los armónicos esféricos vía los polinomios asociados de Legendre sean convergentes. Sean convergentes. Entonces, bien, separamos entonces de esa manera. Separamos entonces en lo que queda, porque acá todo esto debe sumar 0, o sea, la parte radial más la parte angular debe dar 0. Ya la parte radial la estamos separando con L por L más 1, entonces la parte angular debe ser separada con el negativo de eso, ¿no? Para que la suma de 0. Entonces, correcto, ya tenemos separada la parte radial de la parte angular. Arreglamos la parte radial, ¿no? Quitando denominadores y haciendo las derivadas de un producto y todas esas cosas, pues tenemos la ecuación que ven acá abajo, ¿no? Y ya vayan dando una mirada, a ver, reconociendo de qué tipo, cómo se llama esta ecuación, ¿no? Ya la hemos visto, y entonces, inclusive en videos varias veces aparece, en los videos que les compartí para que los vean de fin de semana, y esta ecuación es bien famosa, ¿no? Es la ecuación de Bessel esférica, ¿no? Es la ecuación de Bessel esférica. Si fuera Bessel únicamente, acá no aparecería este 2. Acá aparecería simplemente R. Entonces, esta es la ecuación esférica de Bessel, ¿ya? Conocida, una ecuación bastante conocida en la física matemática, ¿ya? Para problemas comúnmente esféricos en su parte radial. Y entonces nos atrevemos ya a encontrar la solución que ya está más que conocida por los videos que ya les he dado, les envié hace un buen tiempo. Y la solución es una combinación lineal de 2, porque de hecho es una ecuación de segundo orden, entonces debe tener dos soluciones. Una es la función de Bessel esférica y la otra es la función de Newman esférica. Por supuesto, de KR, que es este término acá, la dependencia de esas funciones, ¿no? Esas funciones esféricas de Bessel. Así como las cilíndricas de Bessel,
Newman también es divergente en R igual 0. ¿No? En R igual 0 tiene una asíntota. Bessel no, Bessel sí es bien comportada en R igual a 0, no tiene esos problemas de asintoticidad. Entonces, Newman sí. Lo que tenemos que darnos cuenta es dónde estamos trabajando, cuál es el dominio de trabajo en nuestro problema. R, la coordenada radial, es de 0 hasta un radio fijo, porque estamos trabajando sobre una esfera. Recuerden, un ejemplo es la Tierra, ¿no? Las ondas sonoras en la superficie terrestre. Entonces, nosotros estamos interesados en analizar cómo es este comportamiento de estos modos vibracionales en el interior de la esfera y también sobre la superficie de la esfera. ¿Ya? Entonces, lo que comúnmente nosotros vemos, ¿no? Porque nosotros estamos parados sobre la superficie de la esfera, no podemos entrar dentro de la superficie de la esfera, ¿no? Estamos parados sobre la superficie. Entonces, a mí me va a interesar mucho la interpretación que suceda sobre la superficie de la esfera. Y ahí voy encaminando, ¿no? Entonces, sin embargo, el dominio de trabajo incluye R igual 0, o sea, el centro de la esfera, el centro de la Tierra, en nuestro caso. Entonces, si incluye ese punto, quiere decir que yo necesito una solución que no diverja en R igual 0. Y yo sé que Newman diverge en R igual 0. Entonces, BL tiene que ser 0. No puedo considerar este término. Solamente entonces Bessel. ¿Ya? Y así entonces me quedo con mi solución radial de tipo Bessel esférica. Nada más. Listo. Eso es correcto. Ahora vamos a la condición de frontera. ¿Ya? La condición de frontera dice que la derivada con respecto de esa coordenada radial, no de teta ni de phi de nadie, solamente de la coordenada radial, en R igual a A es igual a 0. O sea, con la idea de que no se escape nada de materia en la dirección radial, hacia afuera de la esfera, ¿no? Hacia afuera de la superficie de la esfera. Así entonces, como es una derivada radial, y siendo mi función de onda dependiendo de esa coordenada radial y de las coordenadas teta phi, que en este caso no me están interesando porque yo estoy trabajando solamente en la coordenada radial, la derivada, cuando aplique la condición de frontera en esta separación de variables, la derivada solo va a afectar a este término, derivada de R con respecto a R. Y de teta phi como que fuera transparente. Por lo tanto, en la condición de frontera, cuando aplique la condición de frontera, ¿no? Aquí derivada va a quedar en R y aquí nada, por lo tanto este se va para allá y me queda la derivada de R igual a 0, en R igual a A, ¿no? Separante. Y no podría ser 0, porque si Y es 0, otra vez vuelvo a la solución trivial y no quiero tampoco eso, ¿no? La solución 0, no queremos eso. Bien, entonces solamente toda la condición de frontera se va a la parte radial. Y como vimos, la parte radial tiene la solución J Bessel esférica, esta la Bessel esférica. Entonces derivemos en forma radial a esa función, derivada con respecto a R de JL en R igual a igual a 0. Ahora, así como Bessel cilíndrica, Bessel esférica también es una expresión polinómica de grado infinito. ¿Ya? Recuerden que Bessel esférica es simplemente la Bessel cilíndrica, pero con índice fraccionario. En el caso es L más 3 medios. Yo creo que los que han visto el video están entendiendo lo que estoy hablando, ¿no? Bessel esférica es lo mismo que Bessel cilíndrica, pero con índice L más 3 medios. Este índice es L más 3 medios. Eso tipifica a una función de Bessel de orden L, así como la vemos acá, ¿no? Entonces recuerden que las funciones de Bessel cilíndricas, ¿no? Las cilíndricas son de orden, este es el orden, ¿no? De orden siempre entero, ¿no? En el caso de Bessel esférica ya no son de orden entero. Cuando las vemos desde el punto de vista de una función de Bessel cilíndrica, desde el punto de vista de una Bessel cilíndrica, esto es L más 3 medios. Pero bueno, esférica se define de esta manera, ¿no? Simplemente así. Bien, entonces, ahora sí, la derivada igual a 0 me implica también, como JL estoy diciendo, es una expresión polinómica hasta de grado infinito. Entonces la derivada radial igual me va a dar un polinomio de grado infinito. Y resolver un polinomio de grado infinito, porque acá estoy poniendo igual a 0, en R igual a A, estoy tipificando el valor de A, y por lo tanto, esta sería una ecuación polinómica con la variable K de grado infinito. O sea, tengo infinitas soluciones para esta ecuación, ¿no? Ya que es un polinomio de grado infinito. Para K, para el autovalor K, ¿no? El objetivo ahorita es encontrar el autovalor K. Y bueno, eso no es un poco complicado querer resolver a mano, ¿no? En forma analítica. Entonces lo que vamos a proponer es una solución numérica. Y tenemos acá una tabla. A ver, vamos a ver, ¿cómo así?
Esta es la ecuación, derivada con respecto de alfa, de JL de pi alfa igual a 0. O sea, encontrar los alfa en esta ecuación es algo similar a lo que veo acá, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es que este KR se iguala a este pi alfa, ¿ya? Entonces, si yo encuentro la solución a esta ecuación, como lo estoy viendo acá y ya estoy viendo de que numéricamente se ha podido determinar, ¿ya? Entonces, nada, simplemente yo necesito estos KR, los igualo a estos pi alfa y ya tengo los autovalores K, conociendo, por supuesto, estos valores alfa que los veo por acá ya, por aquí. Entonces, las raíces de esta ecuación les vamos a llamar alfa LN. ¿No? A estos alfa les vamos a llamar alfa LN. Por supuesto, esto igualado a 0, es un polinomio de grado infinito, como les dije, y es encontrar todos los coeficientes alfa, ¿no? Para determinados L y N. ¿Quién es L? L es el valor que hemos dicho que es propio de los problemas de separación de variables y dijimos que eran 0, 1, 2, y esos valores son permitidos para lograr la buena convergencia de los armónicos esféricos. Entonces L vale 0, 1, 2 y para adelante. ¿Quién es N? N es un nuevo coeficiente que está apareciendo acá, porque N ya es conocido, ya es la constante de separación de variables del problema original. Pero N está apareciendo por aquí. ¿Quién es N? Al igual también que los que ustedes recordarán en la membrana vibrante, donde veíamos varios N, se trata del orden de solución. O sea, la primera solución, o la segunda solución, o la tercera solución, y así por delante, ¿no? Del problema, de este problema, de esta ecuación, ¿no? Ecuación de grado infinito, polinomio de grado infinito, por supuesto, con infinitas soluciones. Y como las ven acá. A ver, ¿cómo detectamos quiénes son todas estas soluciones? Para L igual a 0, para L igual a 0, tenemos N valiendo 1. Pero L puede tomar valores infinitos. L puede tomar desde 0 hasta el infinito, como ven acá, de 0 al infinito. Entonces, pongamos algunos de ellos. L igual 0, L igual 1, L igual 2, puede ser más, hasta L igual 3, 4, 5 y más, para un solo N. 1, 1, 1. Entonces, y así, o sea, puede haber acá más. Acá de repente yo hubiese colocado acá unos puntos suspensivos para poder decir que podemos agotar todos los L's para un solo N. Y después empezamos con L igual 0 y ahora cambiamos para N igual a 2. Y otra vez podemos agotar todos los L's, o sea, empezando con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para un N igual a 2. Y lo mismo para 3 y así, ¿no? Entonces, acá solo estoy escribiendo unos ejemplares de soluciones para algunos de los L y N, ¿no? De hecho, acá hay infinitos valores. Bien, entonces, este será el primer modo, el más básico, con L igual 0 y N igual a 1. ¿No? Este es el más básico, el más elemental. Y como ven, alfa es igual a 0. El que sea 0, el autovalor, va a tener mucho que ver con entender si es que este modo es de tipo vibracional o no. O sea, si se propaga como onda o no. Entonces ya les anticipo, ¿no? Que ahorita vamos a hacer un análisis de los modos vibracionales y este primer modo, que es el L igual a 0 y N igual a 1, va a tener problemas de vibración. No es vibratorio. Ya les anticipo, pero ya vamos a demostrar más adelante. Los siguientes modos vibracionales son los que vemos, el 1,1, el 2,1, y acá hay otros que ya van saltando, ¿no? Porque de verdad, si seguimos la secuencia, pues me voy hasta el infinito por L, ¿no? En cada valor de N, me voy hasta el infinito con L. Entonces, con 1, con 2, con 3, es muy grande, sería muy grande la tabla. Entonces, estoy mostrando solamente algunos de ellos. Por lo menos el primero, que es el fundamental, ¿no? Bien, entonces, así entonces dije que como ya conocemos estos valores de alfa LN, por lo menos los tengo en esta tabla, entonces ahora las soluciones serían pi alfa LN de esta ecuación, pi por alfa LN, que sería igual a K por R. ¿Ya? Y así voy a determinar el autovalor K. A ver, vamos entonces, justo lo que estoy poniendo acá, ¿no? K por R, y estamos en R igual a A, ¿no? Cuidado, estamos en R igual a aquí. Entonces hay que sustituir en R igual a A. Entonces K por A, aquí está, es igual a pi por alfa LN. Y así entonces determino los autovalores K. Y por supuesto dependen de los dos números cuánticos, ¿no? El L y el N. L que va de 0 a infinito y N que va de 1 al infinito, ¿no? Pi por alfa LN sobre A. A es el radio de la esfera, recuerden, ¿no? Bien, ya tengo el autovalor. Ya tengo el autovalor de mi problema. Es un gran avance porque nuestro problema de Sturluville
¿no? Este era nuestro problema de Stuleville. Necesita de autovalores y autofunciones. Por el momento he encontrado el autovalor, ¿no? Comúnmente el autovalor está determinado por la condición de frontera. Me falta la autofunción. Entonces vamos detrás de eso, ¿no? Ya tenemos autovalor. Con él, bien fácil, puede determinar también la frecuencia angular, ¿no? La frecuencia angular de los modos vibracionales va a ser C, la velocidad de propagación de la onda, por el número de onda. Eso es desde física, ¿no? K por C. Entonces, solamente multiplicando por C el autovalor, ¿no? y encontramos la frecuencia vibracional de los modos LN, ¿no? Para cada L y para cada N. Bien, entonces, en ese sentido, la frecuencia vibracional también la podemos considerar como el autovalor. No olviden más bien que el verdadero autovalor es K, es el autovalor K, ¿no? O sea, proveniente del problema de Stuleville, porque en Stuleville yo no veo omega, yo en Stuleville veo K, y por eso, entonces, K es el autovalor del problema de autovalores acá, o problema de Stuleville asociado, lo mismo da. Entonces, ya la frecuencia voy a considerarla como un autovalor también del problema. Y sigamos con la solución, porque ahora necesito la autofunción. Todo problema de Stuleville no está completo si no encontramos autovalor y su autofunción. Eso es importante, ¿no? Ahora vamos para la autofunción. La autofunción depende de una parte angular y una parte en teta y otra parte angular en phi. Como ya sabemos, ¿no? O sea, acá estoy otra vez separando más, porque si ustedes recordarán, nos habíamos quedado con estas dos ecuaciones. La primera era la ecuación radial, que ya dimos solución con la función de Bessel, y hasta encontramos los autovalores correspondientes a la parte radial. Ahora, la parte angular quedó así. Ya hemos agotado los autovalores, no hay más autovalores, ya no hay más autovalores. Lo que vamos a hacer solamente es resolver esta ecuación, que es la ecuación de los armónicos esféricos, y como ven que todavía está separable, todavía puede ser separada, porque depende de teta y de phi, ¿no? Entonces hay que separar en esas dos partes todavía. Así entonces planteamos una separación de variables otra vez, de omega de teta por eta de phi. Y haciendo eso, y haciendo todo el trabajo, que yo no lo voy a hacer acá ya eso es parte de un curso de ecuaciones diferenciales, es un curso de métodos 1, ¿no? Que ustedes pueden verlos en video. La separación da lo siguiente. Esta ecuación para omega, con x valiendo coseno de teta. Por supuesto que hay varios pasos y hay que seguir, ¿no? En la separación de variables. Hay que introducir esta ecuación, esta expresión y igual a omega por eta, en la expresión acá arriba, en esta acá, la ecuación de armónicos esféricos. Entonces, una vez expresada y con los coeficientes apropiados de separación, separamos, acá la constante de separación es menos m cuadrado, separamos y nos queda de esta manera, ¿no? La parte angular de teta, con x igual a coseno de teta, me da esta ecuación. Y para la parte phi, me da esta. Esta es bien conocida ya, bastantes veces la hemos visto en la onda vibrante de una membrana circular, ya la hemos encontrado, ya la hemos visto. La que es nueva ahora en el momento es esta acá arriba. Y esta, como ustedes si han visto los videos, recordarán, es la ecuación asociada de Legendre. Legendre por sí sola no tiene este término aquí que estoy señalando con la manito. Legendre por sí sola no tiene este término, pero asociada de Legendre es ese término que tipifica un problema asociado de Legendre, este término acá. Los autovalores de este problema más reducido son L. M no. M es una constante que tipifica al polinomio de Legendre, pero L son los autovalores acá, ¿no? Entonces, vamos a las soluciones, cosas que ya también se han visto. Yo voy a pasar asumiendo de que ya hemos visto los videos, de que ya pasamos esto en métodos 1, y en métodos 1 hemos visto esto, ¿no? El semestre pasado. Y las funciones de teta son los polinomios asociados de Legendre. Solamente que estos son los polinomios asociados de Legendre, normales. Solamente que ustedes recordarán cuando se ve las condiciones de ortogonalidad de los polinomios de Legendre, encontramos términos, una expresión parecida a lo que ven por acá dentro, por acá dentro de la raíz. Entonces, yo lo que quisiera es que omega sea normalizado a la unidad, y que no queden esos factores de ortogonalidad molestosos cuando hacíamos la ortogonalidad de los polinomios asociados de Legendre. Entonces, y porque los armónicos esféricos son de bastante utilidad en física, y porque los armónicos esféricos sí son normalizados a la unidad.
Entonces necesitamos que estas dos funciones, tanto omega, que es una función de teta, y eta, que es una función de phi, las dos estén normalizadas a la unidad, para que los armónicos sean normalizados a la unidad como se trabaja y se usa en física. Entonces, el factor de ortogonalidad, que también lo explico en los videos, es este acá, -1 a la m, factor de Shorter-Condon, que es este m, ¿no? Útil en teoría de espectros, teoría espectroscópicas en mecánica cuántica. Eso ya lo habíamos explicado en métodos 1. Bueno, acá simplemente es un factor, -1 a la m, ¿no? Raíz cuadrada de 2L más 1, L es el número cuántico de la parte angular, teta, ¿no? 2L más 1 sobre 2 por L menos M, M es el número cuántico correspondiente a la parte angular phi, que es esta acá, ¿no? Vean acá el M. L menos M factorial sobre L más M factorial por los polinomios asociados de Legendre, de orden L, de superorden M, ¿no? Y ojo, esta ecuación con el factor de Shorter-Condon, que es este acá, trabaja para M entre menos L y más L. Y esta expresión acá, así tan chiquita, tan insignificante, me dice el orden de degeneración que tiene este problema. Imagínense, si L valiera 1, ¿cuántos valores yo puedo coger de M si L valiera 1? Si L fuera 1, M estaría entre -1 y +1. Y M es un entero. Entonces tendría valores de -1, 0 y 1. O sea, 3 valores para un dado L. O sea, el orden de degeneración es ese, 2L más 1. ¿No? 2L más 1. Claro, si L vale 1, 2 por L, 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces hay 3 valores para M. Y ese es el orden de degeneración que se va a crear en el caso de las vibraciones en una esfera, en 3 dimensiones, en simetría esférica. Imagínense que L valga 2. ¿Cuánto es 2L más 1? 2 por 2 son 4 más 1, 5. O sea, hay 5 valores de M para un dado L. Y así, ¿no? Ustedes de repente les parecerá, yo creo que sí, les debe parecer familiar porque ustedes ya han llevado un curso de química. Y en química hablaban de los números cuánticos, ¿no? El número cuántico principal, el número cuántico azimutal, el número cuántico componente Z de momento angular y el número de spin, ¿no? Es que se tipifica así los números cuánticos de los electrones en un átomo de hidrógeno. Entonces, el número cuántico M corresponde, en ese caso cuántico, corresponde a la componente Z del momento angular. Y L correspondería a los números cuánticos de momento angular. O sea, L en química le ponían ustedes los símbolos S, P, D, F, los subniveles de energía, ¿no? Y M, los subniveles de estos, o sea, la componente X, Y, Z, por ejemplo, en el caso de L igual a 1, con M valiendo -1, 0 y 1. -1 era Px, el 0, Py y el Z, Pu, L, con L igual a 1, ¿no? El Pz. Y entonces es muy similar, realmente es que los armónicos esféricos aparecen en simetría esférica, y de hecho el átomo hidrógeno tiene una forma esférica, ¿no? Asumimos una forma esférica, ¿no? A pesar de que hay otros modelos, como el modelo Sommerfeld, que no usa un modelo totalmente esférico, sino más bien un modelo más elíptico. Pero para nosotros es un modelo esférico y por supuesto tiene que pasar entonces la ecuación de Schrödinger. La solución de la ecuación de Schrödinger pasará pues por todas estas simetrías de polinomios asociados de Legendre, de ecuaciones de este tipo para phi, etcétera, etcétera. Y entonces es lógico que esa parte angular tenga estas mismas características, o sea, ese orden de degeneración, esos valores de L, esos valores de M, análogos a los números cuánticos en mecánica cuántica, en química, ¿no? Entonces es bastante análogo, ¿no? Y no les va a parecer extraño las cosas que voy a hablar acá también, ¿no? Ya estoy hablando del orden de degeneración, es del orden de 2L más 1, valores para M, ¿no? Bueno, tenemos entonces el polinomio asociado de Legendre normalizado a la unidad. Este factor ayuda a la normalización de la unidad de los polinomios de Legendre, asociados de Legendre. Estas funciones eta, que comúnmente se llaman armónicos cilíndricos, debido a que phi es también una coordenada cilíndrica, a pesar de también ser una coordenada esférica, también es una coordenada cilíndrica, porque las coordenadas cilíndricas también phi va de 0 a 2pi, lo mismo que en las esféricas, ¿no? Phi también es un ángulo que va de 0 a 2pi en el plano XY. Y por lo tanto, esas soluciones son del tipo exponencial de IM phi y exponencial de menos IM phi y la combinación lineal de las dos, y por el factor de 1 sobre 2pi que normaliza a la función.
¿ya? Este factor acá normaliza a la función exponencial de IMFI. Entonces, podría ser positivo, podría ser negativo. Yo estoy tomando uno de ellos, no hay problema. Ustedes pueden tomar uno de ellos. De hecho, se garantiza la periodicidad en phi, ¿no? Se garantiza la periodicidad en phi. Es lógico, es periódico, porque cuando yo doy la vuelta, yo estoy en alguna posición angular en la esfera y doy la vuelta en phi y doy la vuelta en un ángulo 2pi, vuelvo a obtener el mismo punto. Por lo tanto, la función debe ser periódica en phi. Y el exponencial imaginario me garantiza que la función es periódica. Y bueno, eso fue la base también, esa habría sido la base inicial de por qué hemos separado con el menos m cuadrado, ¿no? ¿Ya? Para que las soluciones sean de tipo periódicas. Eso ya lo conocemos de otros problemas. Y entonces, estas son nuestras soluciones, garantizada su normalidad a la unidad, ¿ya? Está garantizada su ortogonalidad a la normalización a la unidad. Y entonces los armónicos esféricos en el producto de esas dos, ¿no? Así habíamos dicho, omega por eta. Hay que multiplicar esas dos soluciones. Y por lo tanto los armónicos esféricos ahora tienen la forma siguiente. Menos 1 a la m, raíz de 2L más 1 sobre 4pi. El 4pi viene de multiplicar el raíz de 2pi por 2, aquí, ¿no? Multiplicamos y queda raíz de 4pi y bueno, lo demás es simplemente el producto. No olviden que m está entre menos L y L y que me garantiza el orden de degeneración para este problema. Y esto garantiza la normalización. Fíjense acá cómo se ortogonaliza, ¿no? YLM por YL'M' asterisco. Aquí es la conjugada compleja, ya que estamos trabajando con funciones complejas, porque las funciones, los armónicos esféricos son funciones complejas por el exponencial de IMFI. Entonces acá necesito para la ortogonalidad no solamente YL'M' cambiando los índices, sino la conjugada compleja. Aquí falta una conjugada compleja. Digo, porque cuando vean el video, no vean esto esté errado, no es lo cierto. Acá tenemos una conjugada compleja, ¿no? Y esto garantiza la normalización a la unidad. Y acá hay uno de factor, ¿no? Después de los deltas Kronecker, por supuesto. Hay uno de factor. Entonces, sí está normalizada la unidad, ¿no? Son armónicos esféricos normalizados a la unidad. Todo esto en los videos, ¿eh? En los videos está todo el detalle. Otra vez acá digo, observe que hay 2L más 1 valores de m, y eso da el orden de degeneración del problema. Muy bien, ahora planteemos nuestra solución final, porque ahora ya empieza la interpretación. Esta es la parte matemática solamente, ¿no? Pero ahora interpretemos el problema. La función de onda entonces será el producto de esas dos, la R por la Y, ¿no? Pero hay que sumar en todos los índices posibles. ¿Qué índices posibles tenemos? Tenemos el L, tenemos M, y adicionalmente hasta tenemos n, fíjense acá este n aquí que me decía el orden de solución de los autovalores, ¿no? El primer autovalor, el segundo autovalor, el tercer autovalor y así por delante. Entonces aquí inclusive la suma no está completa. A ver, vamos a ver por qué. Bueno, R, antes de decir eso, R es la función de Bessel esférica y los armónicos esféricos los dejo como están. Por supuesto, ustedes saben que los armónicos esféricos es el producto de los asociados de Legendre por los armónicos cilíndricos. ¿Ya? Pero acá estoy concentrándolos en YLM simplemente. Entonces, a ver, la suma va en M. Y M sabemos que va de menos L a L, en números enteros, ¿eh? De menos L hasta más L. ¿Ya? Entonces la suma debe ir desde menos L a más L. L, recordarán que es el número cuántico que va de 0 al infinito, de 0, 1, 2 hasta el infinito. Entonces hay que sumar de 0 al infinito. Y aquí inclusive me falta una suma. Como ven acá, J, Bessel, depende de los autovalores acá. Y los autovalores se cuentan, el primer autovalor, el segundo autovalor y para adelante. O sea, este n también es variable. Entonces acá nos faltaría inclusive una suma desde n igual a 1 para la primera solución del autovalor hasta el infinito, ¿no? Nos faltaría esa suma en n. Bueno, acá lo más importante va a ser esto acá. Esto es lo que vamos a interpretar al final, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una suma adicional. Los coeficientes, para hacer único el problema, se resuelven con las condiciones iniciales, como ya les había dicho. Y bueno, no hay más complicaciones en lo que respecta a los coeficientes, ¿no? Bueno, recordando, el autovalor KLN era pi por ese alfa LN que encontramos, que eran los ceros de la función de Bessel esférica, sobre el radio de la esfera. La frecuencia angular solo es ese valor por C, porque lo sabemos, el número de onda por la velocidad de propagación.
Y bueno, no hay nada nuevo ahí. Ahora vamos a las interpretaciones. Esto es lo más importante, ¿no? Esto es lo más importante. Quizás por lo que hemos hablado todo esto desde el principio de la clase, acá viene lo más interesante, ¿no? Cómo vibra la membrana, cómo vibra la superficie de la Tierra cuando tenemos todas estas funciones, estos problemas de Sturlubil asociados, etcétera, etcétera. A ver, mirando la figura de la tabla, recordemos que el primer modo vibracional comprende L igual a 0 y N igual a 1. Este es el primer modo vibracional. Digo el primer modo porque todavía estoy inseguro y lo digo con duda, ¿no? Porque yo no sé si realmente este primero, L igual 0 y N igual a 1, sea un modo vibracional, o sea, esté vibrando todavía. Porque fíjense, hay que dudar porque el autovalor está dando 0, o sea, el valor 0 es el origen de coordenadas. Y con 0, no sé qué cosa irá a dar, ¿no? Entonces ya, vamos con el primer modo vibracional, el 0,1. Después iremos con el 1,1, 2,1 y cualquiera de estos. Ya los buscaremos. Pero vamos con este 0,1. Con 0,1, acá está el caso, L igual a 0 y N igual a 1. A ver, completemos todos los números cuánticos. Tenemos el número cuántico N, tenemos el número cuántico L y falta el número cuántico M, que es este, ¿no? Pero recordarán que M, ¿cuántos valores tiene? M tiene 2L más 1 valores, empezando desde menos L hasta más L. Pero en mi caso, L vale 0. Por lo tanto, menos L sería 0 y más L sería 0. O sea, 0 menor o igual que M menor o igual que 0 me da M igual a 0, pues, ¿no? O sea, un solo valor para M. Entonces, tengo un solo, o sea, un solo modo vibracional. Hasta ahora le estoy llamando modo vibracional, aunque estoy errado, pero le estoy llamando así porque todavía no sé nada si es que vibra o no vibra. Pero digo, N igual a 1, L igual a 0 y M igual a 0 es un solo modo. Y en todo caso, si vibrara, ahorita vamos a probar a ver si vibra o no vibra, si vibrara, ese modo sería no degenerado. Porque se dan cuenta, M solo tiene un valor que vale 0. Eso hace de que el modo tenga una sola forma. Y al tener una sola forma es un modo no degenerado. Pero bueno, vamos a ver si es que en verdad es un modo o no es un modo. Entonces vamos a buscar la solución, las funciones. A ver, las funciones para mí de importancia son el JL y el armónico esférico, estos dos, ¿no? Entonces busquemos. Todo nuestro trabajo va a ser funcionar sobre estas dos cosas. Entonces vamos con la Bessel. Como L0, estaré trabajando con la Bessel esférica de orden 0. ¿Ya? De K0, 1, claro, L vale 0 y N vale 1, entonces K0, 1, R, Y, solamente Bessel estamos analizando, ¿eh? Vamos primero por Bessel. Entonces esto es J0D. ¿Cuánto es K0, 1? K0, 1, a ver cómo es mirando las fórmulas, ¿no? K0, 1, K0, 1, acá está. K0, 1 es pi alfa 0,1 A sobre A. Alfa 0,1, ¿cuánto era? Alfa 0,1 es 0, acá está, 0,1 es 0. Es justo el 0 que yo estoy dudando, ¿no? Entonces, esto va a ser 0. Por lo tanto, J0 de 0. E igual, a ver, ustedes recordarán, voy a usar el PowerPoint para entendernos. Recordarán que la función de Bessel esférica de orden 0. A ver, vamos a tener Bessel de orden 0, ¿ya? De X. Bessel de orden 1 de X, Bessel de orden 2 de X, y así vamos a tratar de entendernos. A ver, ¿cómo es la gráfica de Bessel de orden 0? Si yo grafico Bessel de orden 0, J0 de X, la gráfica es esta, parecida a la Bessel cilíndrica. Empieza en 1 y después va oscilando. Empieza en 1 y luego va oscilando. ¿Cómo es J1? J1, si graficamos, J1 empieza en 0, igual que Bessel cilíndrica, y hace esto, ¿no? ¿Cómo es? Eso es J1, ¿no? J1. J2 también empieza en 0, solo que se perturba respecto a la primera, un poquito, disminuye en amplitud, y eso es J2. ¿Qué quiero decir? Acá lo importante es que J0 empieza en 1. En cambio, J1 empieza en 0, y J2 empieza en 0, y J3 empieza en 0, y todas las demás empiezan en 0, igual que en Bessel cilíndrica. Entonces, J0 en 0
O sea, cuando yo calcule J0 en 0, me va a dar 1. Y eso es lo que quiero tratar de escribir ahora aquí. J0 de 0, pues es 1. J0 de 0 es 1. No sé, no lo logro ver. Ahí está. J de 0 es 1. Bueno, es una constante, entonces como que fuera transparente, ¿no? Porque si voy a poner acá 1, es como que no lo pusiera, ¿no? Solamente va a quedar el armónico esférico. Y ahora veamos el armónico esférico. Ojo, J0 igual a 1 es una constante. Eso no me da ni idea de que acá hay vibración. O sea, acá no hay onda, no veo onda. Bueno, vamos al armónico esférico. El armónico esférico es L igual a 0. Y recuerden que M vale 0, ¿no? L igual a 0 y M igual a 0. Ya, acá yo estoy poniendo tanto detalle, pero ¿para qué hago tanta cosa si M vale 0? ¿No? Si M vale 0, yo encuentro que el armónico esférico es el tipo 0, 0 acá abajo. No voy a entrar a tanto detalle porque no. Acá yo he tratado de poner el armónico esférico de orden 0M y arreglarle las cosas. La verdad, estoy diciendo que el M tiene 2L más 1 valores y por lo tanto con L igual 0 va a quedar un solo valor y ese es el M igual 0. Y entonces el armónico esférico es el 0, 0, este Y0, 0. Y el Y0, 0 en tablas, como también en los videos yo recuerdo, en tablas el armónico esférico de orden 0, 0 es 1 sobre raíz de 4pi. Y entonces 1 sobre raíz de 4pi es también una constante. O sea, las dos funciones, la de Bessel radial me está dando una constante y la del armónico esférico también me está dando constante. Multiplico constantes, me da constante. Por lo tanto, la función de onda sería una constante. Y una constante no vibra, pues. No hay vibración. La vibración solo se ve en los senos y cosenos, en los exponenciales imaginarios. Por lo tanto, no hay primer modo vibracional con L igual 0 y M igual a 0. No existe. Entonces, así como digo acá, si el caso L igual a 0 n igual a n, me lleva a esta función de onda, 1 sobre raíz de 4pi, que es una constante. Además, la frecuencia vibracional, fíjense, la frecuencia vibracional depende de alfa 1, 0. Y dijimos que alfa 1, 0 era 0. Por lo tanto, este es 0. Y por lo tanto, no hay frecuencia vibracional. El modo vibracional es una constante. No veo acá senos y cosenos. Por lo tanto, phi igual a constante no corresponde a ninguna onda sonora. No es modo vibracional. Entonces, el primer modo, el que podríamos llamarle el modo fundamental, no es un modo vibracional, porque me da constante, me da una solución constante. Entonces, no resulta. Entonces, tendremos que ir al siguiente modo vibracional. Y como veo, el siguiente modo vibracional es L igual a 1 con N igual a 1. Entonces, tomemos este. Este sí va a ser un modo vibracional, como vamos a ver. Y ahora vamos al detalle, ¿no? Ahora vamos a entonces a ese modo, L igual a 1 y N igual a 1. Como recordamos, M toma valores entre menos L y más L, todos enteros. Ahora L vale 1, por lo tanto M estaría entre menos 1 y más 1, o sea, menos 1, 0 y 1. Esos son los valores de M. Eso quiere decir, ahora ya puedo encontrar para estos valores L y N, para este modo LN11, puedo encontrar 3 valores de M, o sea, 3 soluciones, o sea, todas ellas teniendo los mismos L y N. O sea, recuerden que los autovalores dependen solamente de L y N. Como ven acá, miren, KLN depende de L y N, no dependen de M. Por lo tanto, entonces, estos quedan fijos. Eso quiere decir que si yo tengo 3 M's, para los 3 vamos a tener el mismo valor de KLN, el mismo valor. Eso implica degeneración. Entonces, 3 modos vibracionales con menos 1, 0 y 1 me van a dar, los 3 van a ser degenerados porque tienen la misma frecuencia, porque la frecuencia depende solamente de L y N, no depende de M. Entonces, ya hablamos acá de degeneración. Y eso corresponde pues a los armónicos esféricos de este tipo. Recuerden que los armónicos esféricos son LM, ¿no? L el índice inferior, M el índice superior. L es el mismo, L vale siempre 1, 1, 1, 1, repetimos entre ellos, y los M's valiendo de menos 1, 0 y 1, que se ven acá arriba en los superíndices. Así entonces tengo los 3 armónicos esféricos que me corresponden a las 3 autofunciones, 3 autofunciones con el mismo autovalor.
y eso indica que el sistema es degenerado. Así como les estoy diciendo, es un sistema triplemente degenerado. Como dice acá, que es triplemente degenerado. Bien, entonces, además estamos con la función J1, K1 de K11 de R, ¿no? Ya que L vale 1, entonces la función de Bessel esférica, que es parte de la solución, es una Bessel de orden 1. Y como recordarán, la Bessel de orden 1 tiene pues la forma, esta forma acá, ¿no? Parte de 0 y tiene un proceso ondulatorio, pero cuidado, no es onda. Esto es un proceso oscilatorio nada más, porque estas oscilaciones no son periódicas, ¿eh? No son periódicas, pero bueno, por lo menos oscilaciones las tienen. Bien, eso entonces, en lo que corresponde al modo vibracional 1,1, y es el primer modo. Por lo tanto, a este modo, el 1,1, L igual a 1, N igual a 1, con M valiendo menos 1, 0 y 1, esos tres modos son los modos fundamentales, los primeros modos vibracionales. Son los primeros modos vibracionales. Próximo modo, a ver, otro más. Por supuesto que acá hay, no sé, si habrá más, de repente habrá más, no sé. Yo creo que ya no, ¿no? O sea, con uno, aquí, a ver, agotamos con L igual 2, acá, aquí. L igual 2 y N igual a 1. Entonces, acá tenemos este siguiente modo vibracional. L igual 2 y N igual a 1. Entonces, con ese, a ver, vamos a ver cómo resulta. El modo Ln igual a 2,1. L vale 2, por lo tanto M, que va desde menos L a más L, sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, o sea, 5. La fórmula dice, ¿no? 2L más 1. Ese es el orden de degeneración del problema. O sea, ese es el número de valores de M, del tercer número cuántico, ¿no? Y como ven acá, se arman los armónicos esféricos con L igual a 2 y los M valiendo menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y tenemos 5 autovalores, perdón, 5 autofunciones para el mismo autovalor 2,1. ¿Eh? El mismo modo vibracional 2,1. Perdón, no modo vibracional, sino el autovalor 2,1. Estoy bien, ¿no? Estamos bien hablando. El autovalor 2,1, que es el KLN acá, 2,1. ¿No? Entonces, para ese autovalor tenemos 5 autofunciones modeladas por los 5 armónicos esféricos que vemos acá. Todos ellos tienen la misma función radial, sí, porque la función radial, recuerden que solo depende de N y de L, no depende de M. Entonces, estos 5 corresponden para esta función de Bessel que depende solamente de N y L. Entonces, sí hay modo vibracional para este caso, y ya para adelante todos tienen, no hay problema, todos son modos vibracionales. Solo que aquí la degeneración, miren cómo se está cambiando la degeneración, ¿no? Cada vez la degeneración es más grande. En el caso de L igual a 1, tenemos 3 veces degenerada la onda, ¿no? En el caso de L igual a 2, tenemos 5 veces degenerada. En 3, ¿cómo será? En 3 será 3 por 2 son 6 más 1, 7. 7 veces degenerada será para el caso de L igual a 3. 4. 4 por 2 son 8 más 1, 9. 9 veces degenerada. Y así va avanzando en el orden 2L más 1 la degeneración. El caso del siguiente modo, a ver, el modo LN 0,2. 0,2. Como ven acá, traten de calcular los M. Los M van de menos L a más L. Como L es 0, entonces los M van a ir de 0 a 0. O sea, hay un solo valor de M. Por lo tanto, hay un solo valor de Y que sería el 0, 0, ¿no? L 0 y M 0. Entonces, un solo armónico esférico, eso me dice de que el sistema es no degenerado. Acá no hay degeneración. Entonces, muy bien, ya estoy intuyendo de que todos los que tengan L igual a 0 no van a ser degenerados. Pues claro, porque si 0 multiplico 2L, obtengo el valor de 2L más 1, que es el orden de degeneración del problema, siempre va a ser 0. ¿No? No, 1, ¿no? 2 por 0, 0, más 1, 1. Y siempre vamos a tener solo un valor de M. Por lo tanto, todos los modos con L igual a 0 son no degenerados. Eso es bonito, ¿no? O sea, hay modos también no degenerados. Pero todos los demás, todos son degenerados. Y bueno, la función de Bessel será K02 de R. Y bueno, también es ondulatoria. No ondulatoria, sino oscilatoria, ¿no? Cuidado, onda, me refiero a una cosa periódica. Oscilación, no necesariamente periódica, ¿no? En ese sentido nos vamos a entender. Bien, entonces sí puede provocar una oscilación, pero lo que no va a provocar más bien son ondas de tipo teta o phi.
¿no? De teta o phi, no, porque y00, ustedes recuerdan, era 1 sobre la raíz de 4 pi, es una constante. O sea, acá no hay onda, pero sí hay oscilación debida a la función de Bessel en la dirección radial. Bueno, eso entonces. Eso analizando los modos vibracionales. ¿Ya? Analizando los modos. Se puede ir analizando más modos. ¿Ya? Ustedes tienen en la tablita de los autovalores del problema de Sturluville. Podemos seguir encontrando otros modos vibracionales. ¿Ya? Pero basta con esos. A ver, realmente la solución podríamos expresarla también así. Miren, Bessel esférica, armónicos esféricos, y acá esto ya es familiar, ¿no? La combinación lineal de las partes exponenciales temporales, ¿no? Podría ser, ¿no? Esta es la fórmula más general, y acá sí está completo. Miren, la suma en M, en L y en N. M va desde menos L a más L va de 0 al infinito, y N va de 1 al infinito, ¿no? Si yo quisiera resolver totalmente el problema, ¿no? Ustedes se dan cuenta que no he necesitado ver la parte temporal para analizar los modos vibracionales, la frecuencia vibracional, si los modos vibran o no vibran. Todo ha sido en base a la parte espacial. No interesa la parte temporal. Es por eso que nos hemos dedicado solamente a ver la parte espacial, ¿no? La parte temporal ya, bueno, que pueden expresarla así en forma general, y si tuvieran las condiciones iniciales, encontrar estos coeficientes de Fourier a base de series de Fourier, ¿no? O sea, ya eso complementa, solamente me dice de que la solución es única, cuando demos las condiciones iniciales y encontremos esos coeficientes, ¿no? Nada más. Bueno, pero ya, ahí cumplimos con toda la solución general, ¿no? Bueno, y como digo acá, necesitaríamos el potencial de velocidad inicial y la derivada temporal del potencial en tiempo inicial también cero, ¿no? Para encontrar esos dos coeficientes con series de Fourier. Pero bueno, no nos hacemos más problema con eso. Más bien sigamos interpretando la parte espacial, que es bastante importante, ¿no? A ver, sigamos interpretando. Ahora vamos con las líneas nodales. O sea, ¿cómo yo vería un terremoto en la superficie de la Tierra? ¿No? ¿Cómo vería, cómo se mueven cómo vibra la superficie de la Tierra cuando sucede un terremoto? Vamos a ver. El análisis va a ser bajo los armónicos esféricos y bajo la parte radial. Bueno, ni tanto en la parte radial, porque fíjense, a ver, vamos por partes, acá, en la misma cosa. A ver, la parte radial me va a indicar cómo se cómo se comporta el modo vibracional a medida que avancemos desde cero hasta la superficie de la Tierra, hasta A, ¿no? Hasta el radio A. Entonces, desde cero hasta A es lo que pasa dentro de la superficie de la Tierra. Bueno, a un geólogo, a un ingeniero geofísico, quizás le interese lo que sucede allá adentro, ¿no? O sea, claro, de todas maneras le va a importar cómo es que el epicentro de repente de un terremoto ha provocado cambios en las estructuras, en las placas tectónicas de la Tierra a medida que avanzamos desde cero hasta la superficie de la Tierra. De hecho, es importante. Pero a nosotros, como simples mortales que estamos sobre la superficie de la Tierra, nos interesa cómo vibra en la superficie de la Tierra y cómo podemos de repente evitar un terremoto, qué sé yo, ¿no? ¿Ya? A ver cómo podríamos evitarlo. Entonces, bueno, entonces no nos va, esta parte radial por el momento a nosotros como humanos, digo, no nos importa porque lo que vamos a mirar es lo que pasa en la superficie terrestre, o sea, cómo se comporta el terremoto sobre la superficie terrestre y a ver si yo tengo posibilidad de salvarme si hubiera un terremoto, ¿no? ¿Dónde debo pararme? ¿Qué debo hacer? Vamos a ver. Entonces, analicemos los armónicos esféricos. Ahí está la cuestión, porque estamos con teta phi. Eso sucede solo sobre la superficie de la esfera. Y eso es lo que quiero analizar, lo que pasa sobre la superficie de la esfera, no lo que pasa dentro de la Tierra. Eso le interesa al investigador. A mí me interesa lo que pasa sobre la superficie de la Tierra, ¿no? La parte temporal no es de interés, ya vimos esta parte, ¿no? Esa parte es lo que evoluciona en el tiempo. A mí lo que me importa es lo que pasa sobre la superficie de la Tierra y cómo esto va a provocar problemas, ¿no? En la superficie de la Tierra. Entonces, mi análisis va a ser centrado fundamentalmente en los armónicos esféricos. Y los escribo, totales, como habíamos visto, menos 1 a la m, raíz de todo este factor. Este factor solo es constante. La verdad, para mi análisis no va a tener interés todo esto, ¿eh? Porque es un factor. Lo que va a tener interés es esto. PLM de coseno de teta, que es el polinomio asociado de Legendre, que es la parte del armónico esférico correspondiente a teta, y la parte A coseno de m phi más B seno de m phi, que ustedes recordarán era exponencial de IM phi, ¿no? Exponencial de IM phi es la parte angular del armónico esférico. Acá lo tienen. P es el armónico esférico, perdón, el polinomio asociado de Legendre, y el eta, perdón, eta, es exponencial de IM phi.
y exponencial de I m phi, puede haber exponenciales positivos y negativos, no solamente el exponencial positivo, y eso pues me genera la forma a coseno de m phi más b seno de m phi. Entonces, vamos a escribir de esa manera y vamos a hacer las interpretaciones de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a ver las líneas nodales. ¿Qué son las líneas nodales? Recordemos, son lugares, ¿no? En lugares geométricos en los cuales la vibración es nula, cero. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, en un terremoto si yo me pudiera parar sobre una línea nodal? Yo no sentiría ni el terremoto, o sea, la onda pasaría para mí inadvertida, porque el desplazamiento transversal de la onda sería cero, ¿no? Entonces, eso es interesante. Si esto valiera cero, yo me podría parar sobre eso y no siento el terremoto, ¿no? ¿Será posible de que esas líneas nodales existan? Y si yo me pudiera parar, ¿me podría parar sobre ella? Yo creo que también es un poco complicado, ¿no? Que si yo me paro sobre una línea nodal, la superficie de mi pie no es pues lineal, ¿no? Es superficial, o sea, está en dos dimensiones, entonces es bien difícil lograr encontrar esa, o pararme sobre una línea nodal, pero bueno, vamos a suponer que pueda, ¿eh? Que pueda pararme en una línea nodal, por lo menos no sentiría tan fuerte el terremoto, ¿no? Entonces, a ver, vamos a dividir en tres partes. Ya que M es el que va a cambiar y el que va a definir la degeneración del problema, entonces vamos a tratar en tres partes. Con M igual a cero, a ver cómo se comportan las líneas nodales para M igual a cero. Otra para M estando entre 0 y L. O sea, esto es en general, en valor absoluto vendría a ser acá mejor, porque sería entre 0 y L y entre menos L y 0. ¿Ya? O sea, cubriendo todos los valores de M, que van desde menos L hasta más L. Y un tercer caso para M igual a L. Ya están mirando las figuras, ¿no? Las figuras indican esos modos vibracionales que los vamos a explicar ahora. A ver, empecemos con M igual a 0. ¿Ya? ¿Y qué valores podría tener este un segundo? Entonces, comencemos con M igual a 0. El armónico esférico sería Y0L, ¿no? Y esto, pues, con M igual a 0, miren acá, ¿qué va a pasar? Con M igual a 0, M vale 0 acá, y el polinomio asociado de Legendre se convierte en un polinomio de Legendre simple. ¿Ya? Con M igual a 0, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, y me queda la constante A, o sea, simplemente Y0L es proporcional al polinomio de Legendre. ¿Ya? P sub L de coseno de teta. Recuerden que los polinomios de Legendre son polinomios de grado idéntico a este índice. O sea, si yo tengo acá el polinomio P sub 2, yo tendría un polinomio de grado 2. Si L fuera 3, tendría un polinomio de grado 3. Si L fuera 5, sería un polinomio de grado 5. ¿Ah? Entonces vamos a tener en cuenta eso. De la estructura de los polinomios de Legendre. Tenemos que saber eso, si no, no voy a poder entender y analizar este modo vibracional. Entonces, vamos. Como el armónico esférico es proporcional al polinomio de Legendre, el único interés para ver si hay línea nodal, o sea, si esto vale 0, busquemos pues dónde esto vale 0 para encontrar esas líneas nodales. Si igual a 0 esto, P sub L de coseno de teta igual 0, me va a quedar un polinomio, como dije, de grado L igual a 0. Por lo tanto, L soluciones. ¿Sí o no? Si yo tengo un polinomio de grado 5, por ejemplo, yo voy a tener 5 soluciones, igualado a 0. Una ecuación igualada de un polinomio de grado 5 igual a 0, me da pues 5 soluciones. O si tengo un polinomio de grado 2, me dan 2 soluciones, ¿no? Entonces, tantos L tengo, cuanto valga este L, tantas soluciones tengo. Igual, donde haya ceros, o sea, igualando a 0 esto. Y entonces eso me va a indicar las líneas, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Todo depende si L es par o si L es impar. Cuando yo iguale a 0 esto, ¿no? Este polinomio, me van a quedar L soluciones, como dije. L soluciones correspondiente a cada ángulo teta, ¿no? Porque acá la función es dependiente de coseno de teta. Entonces, para cada ángulo teta voy a tener, para cada L tengo varios tetas. Y teta, como recordarán, por ejemplo, si yo pongo un teta igual a constante, viene a ser una línea de círculo menor paralelo al ecuador. Ya, porque ese es el ángulo teta. A ver, miren, vamos a mirarnos, vamos a entendernos en una gráfica. En una gráfica. A ver, si yo dibujo la Tierra, a ver, vamos a tratar de dibujar acá una esfera, ¿no?
como salga ya. Esa es la esfera. Ahora, yo tengo aquí el ecuador. Voy a dibujar el ecuador, perdón. Imitar más o menos dibujar el ecuador. Si yo dibujo un círculo menor por acá, estoy dibujando un círculo menor. Ese círculo menor corresponde, si yo miro desde acá, ¿cuánto es este? Aquí el ángulo teta es 0 grados, pero si yo lo veo desde aquí, ¿cuánto vale teta? Vamos a trazar la vertical acá. Teta es esto, ¿no? Es este ángulo aquí. Entonces, cuando yo digo teta igual a constante, por ejemplo, teta igual a pi tercios, ¿no? Constante, lo que estoy dibujando a un ángulo pi tercios aquí, estoy dibujando un círculo menor. Y entonces esta gráfica, esta línea, es el círculo menor. Así cuando yo digo, por ejemplo, P sub L de coseno de teta igual a 0, ¿no? Que esa va a ser la ecuación de las líneas nodales. L me indica el grado de este polinomio. Entonces acá yo voy a tener L soluciones, ya que L me dice el grado de este polinomio. Y si este polinomio es de segundo grado, por ejemplo, yo tengo 2 soluciones. Si es de quinto grado, tengo 5 soluciones. Entonces tengo L soluciones de teta, de coseno de teta, pero también eso implica también decir L soluciones de teta. O sea, L de estos círculos menores, de estos aquí. L círculos menores. Si L es par, no vamos a incluir el ecuador. Si L es impar, vamos a incluir el ecuador. ¿Por qué? Si L es par, no incluye el ecuador y voy a tener una cantidad arriba de círculos menores y una cantidad abajo de círculos menores igual. Entonces, yo sumo estos más estos, sea número de impares acá, número de impares acá. Si yo lo sumo, va a ser siempre un número par. ¿Ya? Va a ser siempre un número par y eso me indica el índice L acá. Si es par, entonces va a tener número par de círculos menores. Y el número par de círculos menores no puede incluir el ecuador. Si fuera impar, el impar, ahí sí incluimos el ecuador y ya, incluido el ecuador más número de círculos menores arriba, más número de círculos menores idénticos abajo, vamos a sumar y vamos a tener un número impar de círculos menores, incluido el círculo mayor, que sería el ecuador, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo depende de L. Vamos a tener soluciones pares y no incluimos el ecuador. Si L es impar, tenemos soluciones impares y sí incluimos el ecuador, ¿no? Y entonces esas serían las líneas nodales, en nuestro caso. En este caso, ¿no? Pasa acá, ¿por qué no quiere moverse? Oh, ¿qué pasó acá? Este problema es esto. Disculpen un segundo, no sé qué está pasando. Ya, tenía que desconectar la tableta. Bien, entonces decíamos de que se están formando, al igualar a cero esto y encontrar las líneas, para encontrar las líneas nodales, estamos encontrando un conjunto de valores de teta dependiendo del orden de L. Si L es par, vamos a tener número par de teta. Si L es impar, número impar de tetas, ¿ya? Y eso se traduce en la figura como líneas nodales acá, círculos menores, ¿no? Como había dicho, círculos menores. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Como hay tantas líneas nodales, vamos a ver de que por encima de esa línea nodal, antes de llegar a otra línea nodal, se forma una cresta. Y después de esa línea nodal, para la siguiente línea nodal, se forma un valle. Y después de esa línea nodal, a otra línea nodal, se forma una cresta. Y luego se forma un valle, una cresta, un valle. Y eso va permutando, va cambiando. Pero las líneas, estas acá, estos círculos menores, son líneas que nunca van a tener una vibración diferente de cero. Siempre va a ser cero, ¿no? Y esas son las líneas nodales. O sea, el patrón que se forma es esto, ¿no? Y así es como vibra en el caso de m igual a, del caso del modo vibracional con m igual a 0. Vibra como algo que le llaman los armónicos zonales, ¿no? Como zonas en vibración, zonas horizontales, ¿no? Es tal que si yo me parara en una línea nodal de estas, no sentiría el terremoto. O sea, yo me paro en una de esas líneas y no voy a sentir, porque ahí la amplitud de vibración sería nula, cero.
Entonces es interesante uno, pero ubicar esas líneas nodales, tendría que estar probando, ¿no? ¿Dónde existen esas líneas nodales? Pero si yo hago un poco de física, podría estar seguro dónde está, ¿no? O sea, definir el ángulo de latitud en la Tierra, dónde se van a colocar esas líneas nodales. Para eso yo necesito conocer la frecuencia vibracional del terremoto, ¿no? O sea, tendría que hacer un análisis rápido, conocer la frecuencia, entender el modo vibracional y al toque poder, una computadora lo puede hacer y buscar las líneas nodales y poderme parar en esas líneas y por lo menos siento menos el terremoto, ¿no? A ver, vamos con otro caso. Este es el caso más general. El caso, hemos visto los modos zonales, ¿no? Las curvas zonales. Ahora vamos al caso más general, que es el caso con M valiendo entre 0 y L. Por supuesto, acá incluyo los modos con entre menos L y 0 también, ¿ya? O sea, los de L negativos. Si desean, podían ponerle acá un valor absoluto para que incluya los modos negativos de M también. Entonces, a ver, vamos a analizar cómo sería nuestro problema ahora, con cualquier M y cualquier L, ¿no? En general. Bueno, acá tendríamos los dos, J y Y. A mí me interesa el Y, el armónico esférico, ¿no? Eso es lo que más estoy en procura para analizar las líneas nodales. Entonces, a ver, la parte angular phi es lo mismo, a coseno de mi phi más b seno de mi phi. Esta es la más fácil, ¿no? Esta queda, porque hay m. Ahora L, ahora sí hay L, no es un L fijo, ahora hay un L. Entonces, vamos a descubrir cuál es el polinomio asociado de Legendre. A ver, vamos a recordar, y necesito otra vez la presentación, ¿eh? Un segundo. Vamos a recordar la forma más abajo. Vamos a recordar la forma de los polinomios de Legendre, asociados de Legendre, para poder entenderlos, ¿ya? Los polinomios asociados de Legendre tienen esta forma. PLM de X, ¿no? Así, es igual a 1 menos X cuadrado a la M medios sobre 2 a la L por L factorial, ¿ya? Por derivada de orden M más L, ¿ya? Este es el orden de derivación con respecto de X, y acá también colocamos el orden de derivación, que no se dice X a la M más L, se dice derivada de orden M más L, nada más con respecto a X de X cuadrado menos 1 elevado a L, ¿ya? Entonces, este es el polinomio asociado de Legendre. Esta es la fórmula general de un polinomio asociado de Legendre, con la fórmula de Rodríguez, recordarán, ¿ya? Con la fórmula de Rodríguez. Entonces, yo necesito analizar, a ver, las cosas. Yo sé que en mi caso, en la superficie de la Tierra, X vale coseno de teta, ¿no? X es coseno de teta. Entonces, vamos a sustituir eso aquí. A ver, ¿qué nos pasa? Esto sería 1 menos coseno cuadrado de teta, ¿no? Elevado a la m medios, pon teta ahí, sobre 2 a la L por L factorial. Bueno, esto no va a traer más complicaciones porque es una constante. Y acá tendríamos derivada de orden m más L con respecto de, disculpen el desorden acá de las líneas. X cuadrado sería, ya, vamos a ponerle a X, también le podemos poner una variable mu, le voy a poner mu. Por ahora todavía no, X cuadrado menos 1 a la L, solamente voy a escribir así, ¿no? Ahora, 1 menos coseno cuadrado de la identidad pitagórica es el seno cuadrado de teta. Seno cuadrado elevado a la 1 medio que tengo acá, por supuesto multiplicado por m, pero 1 medio, seno cuadrado a la 1 medio sería seno. O sea, acá yo tendría seno de teta elevado a la 1 medio. Ah, no, perdón, no, ¿cuál 1 medio? A la m, ¿no? Elevado a m. Voy a borrar eso. ¿Eh? Elevado a m. Seno elevado a m. Por supuesto que hay constantes. Esas constantes no me van a interesar porque son proporcionalidades nada más. Pero lo que me interesa es ese seno a la m de teta y también me interesa la derivada de orden m más l con respecto de x. Y le voy a llamar mu a eso, ¿ya? M más l de mu al cuadrado menos 1 a la L, ¿no? L. A ver, que quede bonito. A la L, ¿no? Ya.
Entonces, el polinomio asociado de Legendre va a tener esta forma. Va a tener esa forma, ¿no? Que depende de coseno de teta, ¿no? Vuelvo a escribirlo. El polinomio entonces va a tener la forma proporcional a seno a la m de teta por derivada de orden m más l, ¿no? Con respecto de mu m más l de mu cuadrado menos 1 elevado a l. Va a tener esa forma. Y a mí lo que me va a interesar entonces es analizar cuando yo vea los armónicos esféricos, vea, perdón, las líneas nodales y igual a cero esto, ver qué pasa con esto cuando igual a cero, qué pasa con esto cuando igual a cero. Y ahí es donde vamos a mirar las líneas nodales para este caso general. Entonces, ¿cómo está acá? Seno a la m de teta, lo que acabo de decir en el PowerPoint, y la derivada de orden L más n con respecto de mu cuadrado menos 1 a la L, con mu variando coseno de teta, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero. Y ahora, mi análisis entonces va a ser para encontrar estas líneas nodales, igualar a cero todo esto. Y a ver, ¿qué implica? ¿Qué implica si yo igualo a cero esto, si igual a cero esto, y si igual a cero esto? Y ahí voy a encontrar las líneas nodales, las nuevas líneas nodales. Unas para phi, o sea, para el ángulo azimutal, y las otras para teta, para el ángulo teta esférico, ¿no? Esta es una y esta es otra, porque recuerden que mu depende también de teta. Entonces, igualemos a cero todo esto y vamos a ver dónde se suceden las líneas nodales en phi y en teta. Para phi, yo tengo que igualar estos dos, este factor igual a cero. A ver, vamos a ver, tengo que resolverlo aparte. Vamos a resolverlo aparte en el PowerPoint. Hoy día creo que nos vamos a... Esta clase es larga, un poquito larga, pero es interesante por los modos vibracionales que se suceden sobre la superficie terrestre, ¿no? Entonces, a ver, teníamos a coseno de... disculpen que no se escriba bien, hay esos problemas acá. B seno de m phi igual 0, ¿no? Estamos viendo en phi, a ver qué pasa, cómo está quedando, cómo quedaría ¿para qué ángulos phi esto es 0? A coseno de m phi más b seno de m phi. Bueno, a ver, vamos a ver. Aquí tengo b seno de m phi, yo puedo dividir entre coseno todo. Ya vamos a dividir entre coseno y me va a quedar acá. Seno entre coseno sería tangente, ¿no? Tangente de m phi igual a 0. Ya, si despejo tangente de m phi sería igual a menos a sobre b, ¿no? Menos a sobre b. Así, m phi sería tangente inversa de menos a sobre b. Pero recuerden que la tangente es una función periódica. El periodo de la función tangente es pi. No es 2pi como seno y coseno. Tangente tiene periodo pi. Entonces acá yo voy a multiplicar, voy a sumar más m pi, ¿ya? Considerando el periodo. M es un entero que puede valer 0, 1, 2, 3 y así. Entonces, esto es la forma más general de escribir la solución para esta ecuación acá arriba, tangente de m phi igual a menos a sobre b. O sea, el arco m phi sería la tangente inversa esencial, principal de menos a sobre b, más múltiplos del periodo de la función tangente, que es pi, ¿no? Así entonces, phi, yo lo podría encontrar como 1 sobre m por tangente inversa de menos a sobre b más m por pi sobre m. ¿Ya? Estoy pasando m para el otro lado. A esto le vamos a llamar el ángulo inicial, el ángulo básico phi sub 0. Entonces llamamos así, phi igual sería a phi sub 0 más múltiplos de pi sobre m. No se olviden de que estos phi son medidos así. Acá tienen sus ejes X, Y y Z, y phi los estoy midiendo sobre el plano XY. O sea, si yo trazo una línea por acá que vendría a ser una proyección en 3 dimensiones hacia abajo, ¿no? En el plano XY, phi es esto, es este ángulo, ¿no? En el plano. Eso en 3 dimensiones, en una esfera, si ustedes miran las cosas sobre la esfera, vendrían a ser meridianos de la esfera. Fíjense, esta línea es un meridiano de la esfera porque se levanta hacia arriba en forma de meridianos. O sea, yo voy a obtener figuras, líneas de este tipo. Meridianos que van de un polo hacia el otro polo. O sea, círculos mayores, pero círculos verticales. ¿Cuál es la diferencia de ángulo entre los círculos verticales? Como lo ven acá, phi
Para cuando esto sea igual a 0, me va a quedar ángulos de este tipo. O sea, ángulos que se separan un ángulo pi sobre m, como verán acá. Miren, m indica los conteos que vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5. Y pi sobre m, la diferencia de ángulo entre cada uno de esos meridianos. Diferencias de ángulo. O sea, cada meridiano se va a ir mapeando en un diferenciado con respecto al primero, un ángulo pi sobre m. Luego, otro avance, pi sobre m, otro avance, pi sobre m, y voy dibujando todas esas tajadas acá, ¿no? Esta que parecen unas tajadas de una naranja, ¿no? ¿No? Esas líneas que son círculos mayores que pasan por los meridianos de la Tierra, por diferentes meridianos. La figura no es amigable, pero ahorita vamos a ver la figura ya en una figura más bonita, ahorita en los apuntes. Pero entendamos bien entonces, si yo quiero que esta expresión correspondiente a phi sea igual a 0, resuelvo y encuentro que esos ángulos corresponden a meridianos como los ven ahí, separados cada uno de ellos respecto al siguiente, un ángulo pi sobre m, donde m es un entero que también vale 1, 0, 1, 2, 3, 4 y así por delante, ¿no? Entonces, mirando las figuras ahora, ¿dónde están esos meridianos? Miren, solamente estamos analizando esta parte, todavía no hemos analizado esta parte, pero es más fácil, no es tan difícil esto. Pero esta, miremos en la figura, son estas líneas de acá. Yo voy a pasar con el puntero del mouse. Estas son las líneas nodales de las que estoy hablando, las que estoy dibujando, estas acá. O sea, los planos verticales, los meridianos. Y la separación de ángulo entre cada meridiano es ese ángulo pi sobre m. O sea, para un m dado, digamos que valga 3, entonces ese ángulo sería pi tercios. Si m vale 5, este ángulo sería pi quintos. Y así se van separando todos los planos meridionales donde se van a ver las líneas nodales. Estas curvas aquí verticales serían las líneas nodales. Las líneas nodales, por supuesto, solamente para phi, ¿no? Para el ángulo phi. Y con la fórmula que hemos visto en el PowerPoint. Ahora vamos a ya, entonces, esto queda bien cerrado, ¿eh? Son líneas nodales verticales, correspondientes a planos meridionales de la superficie terrestre. Ahora vamos con este. ¿Qué pasaría si este es igual a 0? Seno a la m de teta es igual a 0. Es lo mismo que decir que seno de teta es igual a 0. ¿Y cuándo seno de teta es igual a 0? Por supuesto, con teta valiendo de 0 hasta pi. ¿Cuándo seno de teta es igual a 0? En 0, teta igual 0, y en teta igual pi, ¿no? O sea, ¿dónde sucede eso? Teta igual 0 y teta igual a pi sobre la superficie terrestre quedaría sobre los puntos, sobre el cenit y el nadir de la Tierra. Otra vez digo, ¿dónde queda teta igual 0 y teta igual a pi? Teta igual a 0 queda acá arriba sobre la superficie terrestre, aquí en el cenit, o lo que llamaríamos el polo norte. Ya, mejor hablemos de polo norte porque cenit es más para la esfera celeste. Entonces acá este sería el polo norte, correspondería para teta igual 0. Y para teta igual a pi sería acá abajo, el polo sur. O sea, si alguien sube hasta el polo mismo de la Tierra y se para como parado como una bailarina en la punta de sus dedos y se para en ese punto, no sentiría el movimiento terrestre, el movimiento de un terremoto, ¿no? No sentiría. O si se para acá justo en el polo, porque ese es un punto nodal. Estamos viendo de la ecuación cuando seno de m teta era igual a 0, teta vale 0 y teta vale pi. O sea, el norte, el polo norte y el polo sur. Ahí no existe movimiento. Es interesante cómo se va descubriendo la física de un terremoto, de un movimiento sísmico, ¿no? Ahora vamos con esta parte, y es la última parte también ya cuando m está entre 0 y L. A ver, si yo igualo a 0 esto, ¿cuánto valdrá mu? Pregunto. Y si yo encuentro mu, por supuesto voy a encontrar un teta, ¿no? Un determinado teta, porque mu vale coseno de teta. Entonces, resolvamos esto. Cuando yo derivo, miren acá, vamos primero por acá. Mu cuadrado menos 1 a la L. Pregunto, ¿esto es un polinomio? De hecho, este es un binomio, ¿no? Mu cuadrado menos 1 es un binomio, y es en verdad un polinomio de segundo grado. De segundo grado. Si yo le elevo a un número entero L como potencia, acá me va a quedar mu a la 2L.
una de las potencias mínimo es u a la 2L. O sea, este sería un polinomio de grado 2L. Todo esto sería un polinomio de grado 2L. Ahora, si yo tengo un polinomio de grado 2L, ¿qué va a pasar? ¿Qué grado tendrá? Pregunto, ¿qué grado tendrá el polinomio cuando derivo L más M veces? Cuando yo derivo una vez, el grado del polinomio baja en 1. Cuando yo derivo 2 veces, el grado del polinomio baja en 2. Cuando yo derivo 3 veces, el grado del polinomio baja en 3. Eso quiere decir que si el polinomio tiene grado 2L, ahora yo le voy a bajar el grado quitándole L más M. O sea, 2L, que es el grado del polinomio, tengo que quitarle el orden de derivación que es L más N. Entonces, 2L menos L más M me va a quedar L más N. Por lo tanto, el grado de ese polinomio, de este polinomio total de todo esto, va a ser L menos M. ¿Ya? Este va a ser un polinomio de grado L menos M. Y si igual a 0, voy a tener, pues, ¿cuántas soluciones? Si es un polinomio de grado L menos M, igual a 0 el polinomio, voy a tener L menos M soluciones. O sea, L menos M valores teta. Y recuerden, cuando vimos los modos zonales, los modos de vibración zonales, ¿por qué se va tan lejos? Estos, teta, cuando tenemos los valores de teta vienen a ser líneas paralelas al ecuador, o sea, líneas de círculos menores, paralelas al ecuador. Para phi eran las verticales, ¿no? Para teta son las horizontales. Entonces, como tengo L menos M, acá está L menos M soluciones, entonces tengo L menos M círculos menores para teta, ¿no? Y entonces voy a mirar, además de las líneas verticales que son los meridianos correspondientes a los ceros de la coordenada phi, también voy a encontrar líneas nodales horizontales correspondientes a esa ecuación de grado L menos M en teta. Y van a ser estos, 1, 2, 3, cuántos haya, no sé. ¿Cuántos serán L menos M, no? Debe haber acá L menos M líneas. Y por lo tanto, hay líneas correspondientes a los planos verticales o los planos meridionales correspondientes a los nodos vibracionales de phi, y hay correspondientes a teta los nodos horizontales, los nodos paralelos al plano ecuatorial, ¿no? Que corresponden a las soluciones de la ecuación polinómica de grado L menos M, ¿no? Por lo tanto, L menos M soluciones. Por lo tanto, vamos a obtener este patrón de vibración. Unos lugares vibran, otros no, los siguientes vibran, no es que vibren, sino unos se comportan como cresta, luego el otro como valle, cresta, valle, y en toda esa permutación se va generando este patrón de vibración. A esos armónicos se les llama armónicos teserales o armónicos en mosaico de vibración. Entonces, una persona que pueda pararse en esas líneas, miren tantas líneas que tienen para poder pararse, uno podría sentir menos el terremoto. Sin embargo, es difícil, o sea, nosotros tendríamos que calcular, como digo, en qué modo vibracional estamos, dónde estamos, en qué línea, y descubrir en qué latitud y en qué longitud podemos pararnos, ¿no? Como digo, una máquina puede hacer eso rápidamente, ¿no? Y esa máquina se puede implementar en algún lugar donde se miden los sismos, o sea, se analiza los sismos y dar inmediatamente información para que la gente de repente con una brújula determinar en qué posición se encuentra, ¿no? O determinar la posición angular con GPS, no sé, ¿no? Y encontrar las posiciones angulares en la Tierra donde la Tierra no va a vibrar, ¿no? Y bueno, y eso. Ahora, vamos al tercer caso, que es el caso un poquito menos importante que este es el más importante de movimientos teserales, ¿no? El patrón teseral. Ahora, si M es igual a L, el último caso, el armónico esférico tendría esta forma. A ver, ¿cómo así? Tiene la parte angular phi muy parecida al armónico teseral. La parte en phi, a coseno de phi más b seno de phi, va a quedar idéntica, solamente como M es igual a L, ahora va a ser a coseno de L phi más b seno de L phi. Ya. La parte seno de la M de teta también va a tener la misma analogía. Como M es igual a L, ahora va a quedar seno a la L de teta. Y aquí, a ver qué pasará aquí. Si M es igual a L, dice, entonces acá quedaría una derivada de orden L más L, 2L, ¿no? Si L es igual a M, esta sería una derivada de orden 2L. Este polinomio es de grado 2L.
2L la derivada y 2L el polinomio 2L menos 2L, 0. Por lo tanto, este es un polinomio de grado 0, o sea, es una constante. Y como constante no hace nada. El único que va a trabajar va a ser este y este, nada más, con m igual a l. Y es por eso que escribo esta forma, ¿no? Y ahora ya es fácil, porque esta ecuación igualada a 0, o sea, esta expresión igualada a 0 me indica, a ver, ¿qué indica acá? Estás igualando a 0 esto, pues me va a quedar para phi, me va a quedar pues, planos meridionales, tal como ven acá, diferentes planos meridionales. Y igualando este seno de la L de teta igual a 0, me van a quedar solamente el polo norte y el polo sur, como ven acá. Entonces es lógico, es fácil, porque acá este igualado a 0 me va a quedar líneas nodales que son realmente los meridianos de la Tierra. Y este igualado a 0 me da los polos de la Tierra. Y entonces el patrón de interferencia, ¿no?, en la onda estacionaria sería este que ven acá abajo. Y bueno, es interesante también acá cómo se comporta, ¿no? Este modo vibracional con las líneas nodales son líneas verticales. Entonces, el caso más general. Bueno, terminando nada más, este armónico se llama los armónicos sectoriales. La vibración sectorial o de nodos vibracionales en comportamiento sectorial. Como ven ahí. Un patrón sectorial. El más importante para nosotros es el patrón tesseraal, porque él nos permite determinar diferentes líneas nodales, ¿no?, en las cuales la frecuencia, la vibración es nula, es cero, y por lo tanto la posibilidad de poderse parar en esas posiciones y sentir menos un terremoto, ¿no?, y quizás salvarse. Bueno, eso sobre este problema, ya bueno, ya terminé, ha sido un poco larga la sesión.